Justicia, quien será quien modere el siguiente panel. Igualmente invitamos al doctor Pedro Dileya y a la doctora Graciela Mónica Morgan para que nos acompañen. Si alguien encontró algunos anteojos, por favor, que se encuentran extraviados. Adelante, magistrada. No perdamos tiempo, porque si no la gente se aburre. La dejamos a su criterio. Bueno, nuestro siguiente panel es sobre el divorcio encausado y vamos a contar con los conocimientos, la experiencia de nuestros dos panelistas. El primero de ellos, el doctor Pedro Dileya, y vamos a dar a conocer algunos de sus datos más relevantes para obviar y tener pues el conocimiento más amplio en cuestión de tiempo. Es abogado, doctor honoris causa del Centro Universitario Emmanuel Kant, México 2016. Es profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2011, asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, del 2005 a la fecha. Es profesor de la carrera de posgrado de especialización de Derecho de Familia por la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la maestría de Derecho Notarial de la Universidad de Belgrano, años 2008, 2009 y 2010, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores desde su creación hasta julio de 2003. Ha tenido, entre otros cargos, ha sido director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro desde agosto de 2007 a la fecha, consejero directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el 2002 al 2008. Ha publicado varios libros como coautor del Código Civil comentado dirigido por María Josefa Méndez Costa, año 2004, Paternidad y pruebas biológicas, recaudos y cuestionamientos, coautor de Enciclopedia de Derecho de Familia, editorial Universidad, El ejercicio de la patria potestad de padres no convivientes, de la transmisión de derechos por causa de muerte, coautor en comentarios al proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Y bueno, ha sido expositor, conferencista, relator, panelista, presidente de comisiones disertantes en numerosas jornadas, congresos, cursos y conferencias en el país y en el exterior. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Por favor, le ponen su material. Ahí está, ya está. Perfecto. ¿Y con cuál muevo? Con este. ¿Será con esto? Sí. Sí. Bueno, Gracias. les tengo una buena noticia. Somos el último panel de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación y la presencia de ustedes. Quiero felicitar a los mexicanos por el Día de la Independencia y fundamentalmente quiero contarles que para mí es una situación muy especial venir a México porque la primera vez que concurrí, hace unos cuantos años, no quiero contar cuántos, a un congreso internacional, precisamente fue acá en México, con una fuerte disidencia, con un muy destacado familiarista mexicano, del que después nos hicimos muy amigos, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, y con el que todavía conservo una gran amistad y siempre nos reímos de aquellas disidencias
sobre temas familiares. Bueno, pero voy a pasar a mi tema de hoy. Me han pedido que hable del divorcio incausado. Y es un tema que preocupa. Preocupa porque obliga a repensar los temas de la familia, del matrimonio y del divorcio. Y para poder repensar, yo pensé que lo prudente era, primero, buscar un eje histórico. Obviamente, el divorcio es una institución de los tiempos históricos. Antes no hay registros, no tenemos muy claro cómo funcionaba la familia primitiva, ni cómo se armaba, ni cómo se disolvía. Opiniones antropológicas de todo tipo nos cuentan historias diferentes, con lo cual no se hace fácil buscar antes de la historia. Pero cuando empezamos a buscar ya los tiempos históricos, vemos que 3000 años antes de Cristo, por ejemplo, en Egipto, el divorcio solamente podía ser por causa y solo lo podía pedir el marido. En la Mesopotamia había un derecho de repudio de ambos cónyuges, según surge del Código de Hammurabi. En la India el divorcio no existía, era el repudio propio y limitado al marido y además con alguna limitación de causas. Entre los hebreos, un repudio del marido exclusivamente hasta prácticamente el siglo XI, en que los hebreos prohíben un divorcio conjunto, digamos así, con participación de ambos. Entre los mayas, según lo que he podido leer, el divorcio era un derecho de ambos cónyuges. Entre los aztecas, el divorcio solamente se daba con causas determinadas. Entre los griegos habría que distinguir, primero el matrimonio fue siempre indisoluble, pero en Atenas luego había un derecho de repudio del marido, excepcionalmente de la mujer. Y en Esparta, primero indisoluble, y luego se admitió el divorcio, pero este provocaba un enorme desmérito social. ¿Por qué? Bueno, porque Esparta era una sociedad que se fundaba en una familia militarista, había que criar los hijos para la defensa del Estado y en consecuencia todo lo que pudiera dañar la estructura de esa familia que tenía una finalidad determinada no era aceptable. Es decir, en general lo que vemos en los pueblos primitivos es que predominaba el repudio. Cuando llegamos a Roma, nos es cara porque es origen de muchas de nuestras instituciones, nos encontramos con que era innecesario. ¿Por qué era innecesario? Porque el matrimonio implicaba el affectio maritalis. Se extinguía el affectio maritalis, se extinguía el matrimonio. No había ninguna posibilidad de que siguiera. En consecuencia, no había necesidad del divorcio. Pero ya en el derecho quiritario se admite. ¿Pero qué es lo que se admite? No, se admite el repudio del marido. Aunque igualmente esto estaba muy mal visto. No sabemos qué pasó en la Roma entre el derecho quiritario y el derecho clásico, porque la tabla cuarta de las 12 tablas, que era el que lo regulaba, se extravió y nunca fue encontrada, con lo cual pasamos directamente al derecho clásico, donde era admitido un divorcio a petición de cualquiera de los dos, era muy frecuente, a punto tal que Séneca decía que las mujeres contaban los años no por los consulados, sino por los maridos que habían tenido, es decir, claramente era una institución muy utilizada, digamos así. En el año 331, ya con la influencia de cierto catolicismo que empieza a visorarse, entonces se pone algún límite al repudio, pero no al divorcio. Y ya en el año 400, Roma empieza con fuertes limitaciones al divorcio. Y a partir de ahí, esas limitaciones son cada vez más importantes o más interesantes. En esta situación en la cual nos encontramos, hace su ingreso el cristianismo, que va a tener una importancia relevante, tanto en el matrimonio como en el divorcio. Ustedes recuerden que la Iglesia empieza a reclamar para sí las causas matrimoniales, e incluso bajo pena de excomunión de los reyes, lo que los privaba de gobernar, con lo cual estos tenían mucho cuidado de no invadir lo que la jurisdicción eclesiástica sostenía que le pertenecía de manera exclusiva. Pero curiosamente, el cristianismo no tuvo una postura terminante en cuanto al divorcio hasta 1500 años después de la muerte de Cristo. Más, van a ver que se presenta una situación curiosa.
entre los padres de la Iglesia, muchos decían que el divorcio era admitido, permitido, se podía celebrar un nuevo matrimonio, tanto el hombre como la mujer, no había ninguna limitación. Otros padres de la Iglesia decían que sí, hasta San Agustín, cuando llega San Agustín, sostiene la indisolubilidad del vínculo matrimonial y la eliminación del divorcio. Pero ¿qué sucede? Posteriormente a San Agustín, algunos padres de la Iglesia siguen sosteniendo que el matrimonio es disoluble y que no hay ningún inconveniente en disolverlo y en nuevos vínculos y que no había ni necesidad de causa. En esta situación se producen los primeros concilios de la Iglesia. Quiero recalcar todo esto porque la Iglesia Católica ha tratado de ocultar muy bien esta situación y me parece que debemos conocerla para tener un poquito más de claridad en el tema. Los primeros concilios hacen exactamente lo mismo que los padres de la Iglesia. Están divididos. Algunos dicen el divorcio absoluto es perfectamente admisible, no hay ningún inconveniente, y otros dicen no, esto está mal, no está permitido, hasta que llegan al Concilio de Trento. ¿Y qué dice el Concilio de Trento? ¿Que el matrimonio es indisoluble? No. ¿Por qué no lo dicen? Porque las disposiciones del Concilio de Trento decían que los que decían lo contrario de lo que decía el concilio era anatema. Anatema era sacrilegio. ¿Cuál era el problema que tenía la Iglesia? No podía decir de ninguna manera que eran sacrílegos los primeros padres de la Iglesia. Tenía que buscar la vuelta, una vuelta un poco jesuítica, si ustedes me permiten, que permitiera decir esto sin decirlo. Y al mismo tiempo se provocaba otro problema, un nuevo cisma con la Iglesia de Oriente, porque la Iglesia de Oriente no admitía absolutamente la persistencia del divorcio como institución. Entonces la Iglesia dice, bueno, es anatema el que dice que nosotros nos equivocamos cuando decimos que el matrimonio es indisoluble. Esa fue la solución del Concilio de Trento y a partir de ahí la Iglesia se mantiene férreamente en la indisolubilidad del vínculo y con esto va a presionar durante toda la Edad Media lo que va a ser la regulación del matrimonio y del divorcio. Esta situación en la Edad Media hace que el divorcio prácticamente no exista, el matrimonio se disolvía por la muerte y no había otra manera de disolver hasta que, por razones de todos conocidas, Enrique VIII en Inglaterra provoca aquel cisma religioso y luego viene Calvino y etcétera, y entonces empezamos con algunas discusiones y algunos países empiezan a admitir un divorcio absoluto, pero siempre fundado en culpa. El gran quiebre se produce cuando cesa la influencia religiosa a consecuencia de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, el legislador implanta el divorcio, que después va a ser suprimido en Francia por los Borbones y va a ser restaurado recién después de 1800 y pico. El Código Napoleón lo había regulado, permitido, pero regulado severamente, siempre bajo causales muy severas. Es decir, el divorcio exigía la causa como fundamento para que pudiera decretarse el divorcio. Esa influencia de la legislación francesa se extendió a todos nuestros países, obviamente. Todos hemos sufrido en mayor o menor medida la influencia del Código francés y en su regulación actual normalmente nos encontramos con un divorcio con causa. Este es el que ha sido típico del divorcio sanción de nuestros medios, a veces la causa un poco disimulada, porque a veces la causa era tantos años de separación como justificativo para el divorcio, porque también era una forma de pedir una causa, un quiebre irremediable, como consecuencia de que había pasado el tiempo. Un divorcio de petición bilateral que empezamos a encontrar en nuestros países, no necesariamente con causa. Podía no haber causa, pero ahora ya empieza a admitirse que puede no haber causa. Y finalmente, un divorcio incluso administrativo. Estas tres variantes se presentan en la legislación actual. Por ejemplo, en Portugal, el divorcio puede pedirse bilateralmente, simplemente en sede administrativa, sin necesidad de ir a la sede judicial. Esto implica que en la situación que tenemos en los países, hoy vemos países que regulan todavía la separación personal. Es decir, que admiten la posibilidad de que los cónyuges terminen con el matrimonio. Perdón, ¿puedo pedir un poquito? Vamos a tratar, gracias. Países que admiten todavía la separación personal,
países que ni siquiera la regulan, no existe la separación personal, es decir, no hay un divorcio limitado, países que ni siquiera regulan la nulidad matrimonial, como por ejemplo Finlandia, y países que para decretar el divorcio exigen una separación previa. Gracias. Que exigen una separación previa para permitir el divorcio. Con diferencias regulatorias incluso en países de los mismos bloques. Por ejemplo, en la Unión Europea encontramos que mientras Irlanda exige un tiempo muy prolongado de separación de hecho para que se decrete el divorcio, Suecia y Finlandia no exigen nada, sino que la única forma de determinar el divorcio es la voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges y se acaba el matrimonio. Algunos países, Chile por ejemplo, exige un plazo mínimo de separación. España también, pero me parece, y me corregirá mi amigo español si anda por ahí, que es simplemente... ¿Cómo? Simplemente por la galería, porque son 3 meses lo que pide desde la celebración, así que parece que es muy breve, y además no dice que hay que probarlo tampoco. Argentina ha suprimido el divorcio causado y ha ido directamente al divorcio incausado, que lo mismo ha pasado en México, en algunos estados de México, en los cuales han ido directamente al divorcio incausado. Y me parece importante acá señalar, fíjense ustedes cómo hemos ido evolucionando. En este breve raconto histórico partimos del repudio del marido, excepcionalmente de la mujer, divorcio con causa por falta, relativo o absoluto, divorcio por consenso aún sin causa, que también ha sido, y finalmente culminamos hoy en el divorcio sin causa, que algunos países o algunos doctrinarios denominan simplemente divorcio repudio. Es decir, que si bien el divorcio con causa, como decía mi querido amigo de Costa Rica ayer, atrasa 3 siglos, el divorcio incausado parece atrasar 30 siglos. ¿Por qué? Porque hemos vuelto... ¿Cuánto? ¿5? Bueno, voy a ver qué puedo resumir en 5. Entonces, decía, hemos vuelto así un poco al origen. Termino el divorcio cuando quiero, termino el matrimonio cuando quiero, de la misma forma que se hacía en el repudio originario. La pregunta es, han pasado 30 siglos, algo deberíamos haber aprendido. La escasez de tiempo me obliga a apurar un poco, pero yo quiero contarles que en los países que han admitido el divorcio incausado, generalmente lo permiten con un acuerdo bilateral, una petición bilateral, con un acuerdo, sin acuerdo, pero aún así pidiéndolo los dos. Mire, cada uno está harto del otro, pero no estamos de acuerdo en nada, en ninguna de las formas de dividir, o tenemos sí un acuerdo sobre todo, o al revés, tenemos un acuerdo parcial sobre este y este aspecto, y lo demás, señor juez, lo tendrá que resolver usted. Y este es uno de los graves problemas que presenta el divorcio incausado y que no ha tomado el legislador con la debida prudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes suprimen el conflicto en el marco emotivo del divorcio, lo trasladan necesariamente a otras partes. ¿Y esas otras partes cuáles son? Los bienes, que me preocupa poco, porque bueno, si hay conflicto por los bienes, que lo discutan. Pero lo grave es cuando el conflicto entonces se centra en los hijos. Y es ahí donde la gente tiene la pelea que no pudo tener en el divorcio. Es decir, hemos sacado el cliché de te doy o no te doy el divorcio, pero los legisladores no han sido del todo lo suficientemente cautos para tener en cuenta que cuando suprimimos la pelea en el divorcio, esta corre el riesgo de trasladarse a otros aspectos de la relación, porque los seres humanos somos así. Y esto es algo que el legislador debió tener en cuenta. Puede haber una petición unilateral, y acá sí estamos frente al repudio originario, donde simplemente digo, quiero divorciarme. En nuestro país, en Argentina, se exige una propuesta razonable, razonablemente fundada, dice la ley. En general los jueces no exigen demasiado y los abogados no se preocupan demasiado tampoco de cumplirla, pero que regule los aspectos esenciales de la familia, en el sentido de la vivienda,
los hijos, el plan de parentalidad o cómo se van a relacionar con ellos y la distribución de los bienes. Por supuesto, si el divorcio es unilateral, realmente hay acuerdo en esto. Normalmente uno propone lo que sabe que el otro no va a aceptar, pero bueno, no importa. Lo propone y el divorcio se dicta de cualquier manera y después viene la pelea por esos otros aspectos, ¿no es cierto? Puedo rechazar la propuesta del otro, puedo aceptarla parcialmente y puedo no decir nada. Y esto en nuestra legislación ha tenido una cierta dificultad porque algunos jueces han interpretado que guardar silencio implica aceptar. Yo creo que no es así, pero la ley ha dejado esto abierto y se produce un conflicto interpretativo que habrá que ver cómo se resuelve. ¿Tiene ventajas el divorcio unilateral? Ni duda. En primer lugar, la primera ventaja contribuye a la pacificación de las relaciones sociales. En segundo lugar, evita la dominación de un cónyuge sobre el otro. No es yo te doy el divorcio como una facultad, o yo no te doy el divorcio porque tengo poder sobre el otro. Esto ha quedado eliminado. Estas son claras ventajas del divorcio incausado. Acelera los procesos, evita costos, evita un desgaste en la relación entre los cónyuges también, porque a veces, si bien es cierto que la pelea a veces es necesaria, otras veces es, al contrario, provocadora de mayores daños en las relaciones familiares. Y por otro lado también descomprime el trabajo de los tribunales que están abarrotados con los temas de violencia que tienen muy directa relación con el divorcio incausado. Cuidado, esto está muy relacionado porque empantana a veces las relaciones familiares. Cuando la denuncia es verdadera, dificulta mucho el llegar a acuerdos. Cuando la denuncia es falsa, el acuerdo es casi imposible. Cuando uno de los cónyuges ha denunciado falsamente al otro por violencia, mi experiencia como abogado litigante es que el acuerdo, olvidémoslo, porque no va a haber posibilidad de lograrlo. El que, como decía la doctora Matera hace un rato, ha sido sacado por la policía de su casa, delante de sus hijos, con una falsa denuncia, ese señor no hay posibilidades de hacerlo razonar de lo más conveniente para la familia, porque está convencido que al otro hay que matarlo, por lo menos. Entonces, claro, a partir de ahí es muy difícil dialogar. Bien, voy a saltear esto de la Corte. Ahora, me pregunto, si este divorcio incausado tiene tantas ventajas, si tan evidentemente protege la autonomía de la voluntad, la igualdad entre los cónyuges, ¿para qué el legislador durante tanto tiempo limitó el divorcio? Ya vimos que no era por razones religiosas. Las razones religiosas desaparecieron después de la Revolución Francesa. Entonces, para proteger a la familia, para proteger a los hijos. ¿Realmente alguien cree que el legislador creía que si yo lo obligo a permanecer en la casa, incluso cuando decía que se podía mandar con la fuerza pública a traer de vuelta a la mujer al domicilio? ¿Realmente creíamos que protegía a la familia? Con esto el legislador no podía creer esto. Algunos legisladores han sido medio tontos, pero nunca tanto. Y claro, sí, alguna vez puede haber leyes absurdas, pero nadie podía creer que realmente esto podía servir para mejorar la relación familiar. Simplemente por la voluntad de limitar la autonomía de las personas, no tiene sentido. Tengo para mí que la mirada tiene que ser dada desde otro ángulo. El legislador, ¿por qué impedía el divorcio incausado? ¿Por qué reclamaba tantos recaudos? No porque quería limitar el divorcio, porque quería cimentar en la población la idea de un matrimonio fuerte y duradero. Esta era la finalidad por la cual el divorcio tenía estas limitaciones tan fuertes que a la larga no se mostraban inefectivas, pero la voluntad del legislador no era hacer daño. La voluntad del legislador era, vea, tenga cuidado que el vínculo matrimonial es muy importante. Y si ustedes me permiten, no, parece que no me permiten. Bueno, les agradezco, pero me gusta terminar con la conclusión a la que yo... A ver, dos palabras. Una, en Argentina, hoy para divorciarme, yo le pongo fin al matrimonio. Por mi sola voluntad voy al juez y le digo, se acabó mi matrimonio. Para terminar un contrato de alquiler, la ley me exige esperar 6 meses. Yo les cuento, cada uno tiene desventajas, sí. No se potencia la factibilidad de la reconciliación y los cónyuges tienen más a pelear, bueno, esto ya lo dije. En consecuencia, mi ponencia es,
el aprendizaje de 3.000 años de historia optan a admitir que la unión matrimonial y la familia puedan concluirse con una solución simplista, volviendo del divorcio al repudio originario. Por lo que bienvenido sea el divorcio incausado y el respeto a la autonomía de la voluntad y al derecho de toda persona a elegir su forma y modalidad de vida. Pero deben adoptarse simultáneamente recaudos que protejan y enaltezcan la solidaridad familiar y prohíben el cumplimiento de responsabilidades de quienes fundaron una familia. Sin eso, el divorcio incausado es inviable. Gracias. Muchas gracias. No, está muy bien. Sí, afortunadamente, como tenemos dos panelistas, tenemos un espacio de 20 minutos. Entonces, fue una confusión, ofrezco una disculpa por eso anteriormente. Me estuvieron cortando injustificadamente. Perdón. Lo aclaro, pero... Bueno, ya está. Muy bien, pues vamos a tener ahora la presentación de la doctora Graciela Morgan. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es secretaria de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, es ex juez subrogante del Juzgado Nacional en lo Civil número 30, es mediadora, miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, fue docente de Derecho de Familia y sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha participado en jornadas, congresos nacionales e internacionales de Derecho Civil, Derecho de Familia y Derecho Sistémico. Ha participado en la redacción y presentación del documento con la perspectiva de género e infancia, firmado por las mujeres de la justicia, celebrado en el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, disertante de las jornadas provinciales de métodos apropiados de prevención, gestión y resolución de conflictos como forma de acceso a la justicia, realizado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, disertante en el segundo encuentro nacional sobre derechos de los animales no humanos, desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estoy solamente mencionando algunos puntos de su currícula, que es muy abundante, pero para abreviar y aprovechar sus conocimientos, le concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una noticia mejor que el doctor Dilela, soy la última. Sí, gracias. Así que, bueno, quiero agradecerles a la Escuela Judicial, a la Corte de Morelos y a la doctora Guay y a la Academia por poder estar acá haciendo esta exposición. Bueno, retomando lo que hablaba el doctor Dilela sobre el divorcio incausado, que la pelea que antes se daba muy visceralmente, y a veces en nuestro país el tema de la compensación gracias. Bueno, yo lo que les voy a hablar es cuál es la visión del tribunal, cómo abordar estos conflictos. Frente a estos, el tribunal puede adoptar una actitud absolutamente procesalista. Entonces, digamos, lo que hacemos es dar trámite al expediente que se inicia. Recibimos un escrito, damos traslado, resolvemos. Si no están conformes se van a cámara, vuelve de cámara con algo resuelto, pero en realidad es como que eso no ayuda a las partes, porque de alguna manera lo que entendemos es que ayuda a cronificarse el conflicto y a cronificarse el expediente. Si nosotros pensamos como operadores de justicia que somos profesionales de la ayuda, y que lo que damos es un servicio de justicia, entonces vamos a dejar de ver que arriba del escritorio tenemos expedientes y que en realidad tenemos familias
familias que llegan a la justicia y que para nosotros en ese momento vemos el principio de conflicto, pero ellos vienen desde mucho atrás, vienen ya tratando de arreglar con los letrados, vienen con una mediación frustrada y cuando llegan a Cámara, que es el tribunal donde estoy yo, ya vienen con un desgaste de primera instancia. Entonces, creo que la actitud que tenemos que tomar con responsabilidad los operadores de justicia es precisamente ver los problemas de familia con una mirada más amplia, más benévola, desde una justicia más humanizada. Desde el tribunal, con la doctora Weil y con la doctora Matera, trabajamos muchísimo, si bien lo que agradecen muchísimo a las partes es que les demos a través de esas audiencias un espacio y un tiempo para que ellos puedan resolver los problemas. El enfoque que tenemos nosotros desde estas audiencias es desde el derecho sistémico y desde las constelaciones jurídicas. Además, también existe el derecho colaborativo, los círculos de paz, la justicia restaurativa, la justicia terapéutica. Y creo que hay una diferencia sustancial entre lo que yo le llamo ser jueces cuantitativos que dictamos sentencias cumpliendo con números y cumpliendo con estadísticas, y ser jueces cualitativos, en donde ponemos el corazón dictando sentencias, pensando en las partes y poniéndonos al servicio de ellas. Bueno, yo elijo ser cualitativa. Me equivoqué. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata el tema de las constelaciones jurídicas, muy resumido. Las constelaciones jurídicas tienen las vemos desde un punto de vista sistémico. Eso quiere decir que no solamente vemos a la parte que viene, sino que vemos a la parte en su conjunto familiar. Y además tiene un aspecto fenomenológico que tiene que ver que todo ocurre a través de la experiencia, y que cuando nosotros vemos lo que pasa no ponemos juicio, sino que solamente observamos qué es lo que pasa. ¿Cómo es esto? Me pasé. No es muy fuerte este. Ahí, ese es el primero. Ahí está. Bueno, frente al conflicto se necesitan soluciones sustanciales y duraderas, ya que durante el proceso se pierde tiempo, se dañan aún más las partes y se escala en el conflicto. Esto es lo que les decía recién, ¿no? Y qué es lo que tratamos de evitar con esta mirada. Ahí está. Mediante esta herramienta sistémica es posible potenciar los recursos profesionales. ¿Por qué? Porque trabajamos con los abogados colaborativamente, entonces se suman a esta tarea de ver el conflicto desde otro costado. Intervenir creativamente encontrando posibles soluciones y tomar contacto con implicancias inconscientes que son la raíz de demandas reiteradas. Esto es que nosotros entendemos que al formar parte la persona de un conjunto, de un sistema familiar, hay temas subyacentes en ese sistema familiar que a veces producen que los conflictos no puedan tener una resolución adecuada y duradera.
Poner en manos de los litigantes el poder de resolver asuntos responsabilizándose de sus decisiones y consecuencias. Eso a veces yo les digo a los papás en las audiencias, que es imprescindible que ellos se pongan de acuerdo, porque cuando vuelven a la casa, que generalmente los chicos saben que hay una disputa entre los papás, sobre todo cuando tienen hijos adolescentes, es preferible que les digan que fueron ellos quienes llegaron a un acuerdo, a que fue el juez que tuvo que decir qué era lo que tenían que hacer, porque de alguna manera les socava frente a los chicos la autoridad como papás. Esta visión también comparte la visión de la justicia restaurativa en cuanto a que se tiene en cuenta el bienestar de todas las partes y no lo limita solamente a lo normativo. Bueno, la utilización de este método es evitar juicios, disolver conflictos, resolver causas judiciales en trámite en un tiempo más breve, precisamente porque evitamos la cronificación del expediente, conseguir acuerdos inesperados. Esto es porque trabajamos con las implicancias de todo el sistema familiar, destrabar juicios que se prolongan, diagnosticar la raíz del conflicto e intervenir creativamente. Bueno, son todas ítems que tienen que ver con la bondad de este método. Ahí está. Bueno, esto es importante. Pararse frente al conflicto de forma sistémica implica mirar a todos. Y esto fundamentalmente, con esto de que celebramos los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y que en este caso estamos hablando también de lo transgeneracional, es importante que al mirar a todos tengamos especialmente en cuenta a los chicos, que en las disputas que se ven, incluso en las audiencias, vemos que los papás es cuanto menos los miran. Cuando yo tomo las audiencias, tomo los sillones, los tengo dispuestos en círculo y siempre pienso que en el medio de todos los que estamos trabajando están los chicos y es la mejor manera de poder mirarlos y de no perderlos de vista, porque en las peleas que tienen los papás, los chicos es lo primero que se olvidan. Uno al escucharlos es como que no tienen en cuenta las necesidades de ellos, sino las necesidades de los mayores. Me pasó en una audiencia con un chiquito que los papás estaban peleando muy agresivamente y estaban sentados uno enfrente del otro, y entonces les propuse que pensaran que en el medio de los dos estaba, el nene se llamaba Kevin, que estaba Kevin, y que se dijeran lo mismo pensando en que el nene estaba en el medio. Cuando empezaron a discutir de nuevo, yo les dije, bueno, piensen que las palabras que se están diciendo tan ofensivas lo están atravesando a Kevin. Y fue impresionante cómo desde lo corporal se desarmaron y empezaron ahí a conversar de otra manera. Bueno, también saber que solo habrá una solución duradera si están contempladas las necesidades de todos. Mirar el conflicto es mirar más allá de las normas jurídicas. Esta herramienta mira el conflicto como emergente de algo sistémico, es decir, del todo el grupo familiar de cada una de las partes, sabiendo que cada persona es leal en primer lugar a las leyes de su propio sistema familiar y solo después a las reglas sociales y legales. Ahora, bueno, las constelaciones jurídicas tienen ¿cuántos? 5. Bueno,
se manejan con 3 leyes: la pertenencia, el equilibrio y el dar y el tomar, y la jerarquía. La pertenencia quiere decir que todos pertenecen al sistema y nadie puede ser excluido. El equilibrio, que todos dan y toman en la misma proporción. Solamente hay desequilibrio entre padres e hijos porque los padres nos dan la vida y eso, digamos, no podemos equilibrarlo de ninguna manera. Pero con respecto a las parejas o a los hermanos, el equilibrio tiene que darse, porque en donde se quiebra ese equilibrio es donde se produce el conflicto. Y las jerarquías, todos llegamos al sistema familiar en un orden, y ese orden también hay que mantenerlo. El tema es que cualquiera de estas leyes que no sean respetadas produce un desorden a nivel familiar que se va a traducir en conflictos. ¿Alcanzan a leer lo que dice? Bueno, no solamente el síntoma del desorden familiar puede ser el conflicto, sino que además pueden ser adicciones, pueden ser problemas de salud, pueden ser malos vínculos. Pero nosotros lo que vemos en constelaciones jurídicas es al conflicto como síntoma del desorden familiar. Entonces, normalmente en tribunales estamos trabajando con lo que hay sobre la superficie, con la punta del iceberg, que es con el conflicto jurídico del actor y el demandado, y por sobre la punta del iceberg estamos los operadores de derecho, que somos los abogados, los mediadores, tribunales de primera instancia, de segunda, y por último el orden jurídico. Por debajo del iceberg está el sistema familiar de cada una de las partes y la ley, las leyes que para ese sistema son válidas, y que las partes, para poder pertenecer, que es una de las normas de las que le hablaba recién, son leales. Si no tienen lealtad a esas normas, eso va a ser lo que va a provocar que no puedan resolver los conflictos definitivamente, porque en realidad es la parte de abajo del iceberg lo que hay que ver y lo que hay que resolver. La lealtad tiene que ver, hay 2 tipos de Es que es muy difícil esto, es muy abstracto para explicarlo en 5 minutos. Pero nosotros hace 5 años que estamos trabajando con esto en tribunales, en la sala, y realmente tenemos un 90% de casos resueltos que se vuelven a primera instancia con los temas resueltos. La conciencia personal tiene que ver con lo que es consciente y tiene que ver con lo que cada uno sabe que la familia, ese sistema familiar necesita para que uno siga perteneciendo. Es lo que uno hace, que es lo que uno siente que es correcto y es lo que no produce ningún malestar en el cuerpo. Es cuando uno, por ejemplo, es de determinada religión y sabe que para que todo esté bien se tiene que casar con alguien de la misma religión. Esto tiene que ver con la buena conciencia. Dentro de esta conciencia personal está la mala conciencia, que es cuando nos apartamos con nuestros pensamientos o con nuestras acciones de lo que ese sistema hace normalmente, y esto genera como una sensación de culpa. Pero es necesaria esa mala conciencia para poder crecer, soltando modelos del sistema de origen. En este momento yo estoy teniendo mala conciencia con respecto al sistema judicial al cual pertenezco, porque estoy proponiéndoles una forma de trabajo completamente distinta y novedosa. Mala conciencia que comparto con la doctora Matera y con la doctora Weil, porque desde ahí trabajamos en el tribunal. La conciencia familiar
vela porque el grupo en sí mismo no haya ningún excluido y porque se cumplan las normas, las normas que les hablaba antes, que Hellinger llamó órdenes del amor, y que eran la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el tomar. No tolera que nadie sea excluido y como es transgeneracional, cuando hay un desorden en generaciones anteriores, que va hasta la 7ª generación, los que tienen los síntomas, que pueden ser, como les dije antes, o enfermedades o adicciones, o en este caso el conflicto lo vemos como síntoma, a ver si... Bueno, las normas que nosotros encontramos que habilitan la aplicación es cuando llamamos audiencia por el artículo 36, inciso 2 y 3, porque esto nos permite llegar a una conciliación y buscar métodos alternativos de resolución de conflictos y propiciar que las partes busquen formas simplificadas. Y fundamentalmente el artículo 706 del Código Civil, que fue reformado hace unos pocos años, porque este artículo promueve la inmediatez, esto es, escuchar a las partes, tener contacto con ellas y fundamentalmente el contar con apoyo multidisciplinario. La ley de mediación también tiene artículos. Este derecho sistémico está siendo muy aplicado en Brasil. En Brasil hay jueces como Sami Storch, que ya en su juzgado tiene, así como tiene una sala de audiencias, tiene una sala para realizar las constelaciones jurídicas, también con excelentes resultados. Y no solamente en el juzgado de él, sino en varios estados de Brasil. Acá en Argentina también hay una juez, bueno, hay una juez, una juez penal que está trabajando en Rosario con menores y que ella, aplicando este sistema, empezó a trabajar con las mamás porque se dio cuenta que los chicos seguían delinquiendo porque si dejaban de hacerlo no eran leales a su sistema familiar y perdían la pertenencia. Y trabajando con las mamás trajeron a los papás y tuvo unos resultados maravillosos. Bueno, y la última... Cuando podemos mirar lo que nos une a la repetición del dolor y el sufrimiento, recién ahí podemos mirar y tomar la vida en toda su magnitud y respetarla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus aportaciones novedosas. En lo personal nunca habíamos escuchado esto de las constelaciones jurídicas y será interesante profundizar en el tema. Abrimos espacio para las preguntas. ¿Hay preguntas? A ver, por allá tenemos una mano que pide la palabra. Si le permiten el micrófono, por favor, Paloma. Gracias. Sí, la pregunta es más para el doctor Dileda. Yo vengo de Francia y en mi país tuvimos la Revolución Francesa que permitió el divorcio al fin del siglo XVIII y que 15 años después lo tiró y regresamos al sistema anterior, no divorcio, y pues fue reautorizado en 1880, más o menos. ¿Por qué? La razón principal es que al fin del siglo XVIII la
expectación de vida de un niño al nacimiento era de 25 años. Entonces, permitir el divorcio era permitir que la gente se casaba otra vez, pero la posibilidad de traer los niños a ser adultos era prácticamente nada. Entonces, la sociedad, que tenía demasiados huérfanos, no quisiera que se fabricaran más por la posibilidad de divorciar y de casarse demasiado tarde en la vida. Después al fin del siglo XIX, la medicina ha andado muy bien y la experiencia de vida del niño al nacimiento es más de 50 años. Entonces, uno puede tener 2 matrimonios y que los niños que nacen en ambos casos van a suceder a no ser huérfanos antes que tienen un trabajo y pueden suceder en la vida. Eso me parece muy importante. La segunda cosa es que no hay ningún sistema que me parece absolutamente mejor que un otro. Tienen ventajas, pero tienen que ser comparados a la situación social donde están. Los mesopotamios tenían un sistema, tenemos un otro. Y me pregunto, llegado a este punto, me dice, y una pregunta que va para hoy, pero que también va para mañana, en un país donde 60% de los niños nacen fuera del matrimonio, que es Francia, en un país donde la posibilidad de divorciar sin juez, sin la culpa, que era una secuela del catolicismo ambiente que existía en Francia antes, todo eso ha andado y me pregunto, pues, ¿qué de un matrimonio? ¿Qué es? ¿Qué representa hoy? Alan, trato de contestarte, digo trato porque me he perdido algunas expresiones. Tu dominio del español es bueno, pero el acento francés a mí me complica un poco la interpretación. Me da la sensación que lo que preguntás es si no sería, si lo que estoy afirmando es que sería bueno volver al sistema de causa, si lo que estoy predicando es si sería bueno volver al sistema de divorcio causado. Lo que queda en un matrimonio, que va a representar para la gente en el general. En mi país también otro número interesante es que actualmente hay menos de 3% de niñas que se llaman María cualquier cosa. Aunque hace 50 años eran 50%, 40% que tenían el nombre María de una manera u otra. Eso impone un cambio de sociedad total y lo reverto a mi pregunta anterior. Para nosotros, en esta fecha del fin, parece que ser ahora muy vacía. ¿Muy? Vacía. Es posible, esto más bien apunta a la definición de la institución matrimonial y me parece que excede un poquito lo que desde el punto de vista jurídico podemos relacionar. Me da la sensación de que el matrimonio como institución, si así la queremos llamar, es una regulación hecha desde la ley como una de las formas de tratar de encorsetar, si vos querés, la familia, y es posible que en realidad no sea la mejor solución. De hecho, las sociedades modernas parecen estarlo rechazando fuertemente. La cantidad de matrimonios
es escasa en Francia, ha disminuido en Argentina también, tengo entendido que también en México, pero esto es algo que no necesariamente lleva a pensar si será bueno o se modificará facilitando el divorcio. Esta es la única cuestión que me parece que está en consideración, y coincido contigo que no me parece que facilitar el divorcio, que facilitarlo aumente la cantidad de divorcios, sino que me parece que la cuestión es al revés. Cada vez hay menos interés en el matrimonio y en consecuencia el dificultar el divorcio no haría más que enaltecer o de alguna manera acelerar este proceso de destrucción del matrimonio como tal. No sé si vos querés decir algo. Muy bien. Gracias. Vamos a concluir nuestro panel. Hay todavía algunas preguntas, las vamos todas a recopilar para que en su momento pudieran ser contestadas por otras vías. Y vamos a dar lugar a la entrega de reconocimientos, doctor. Bien, nos va a acompañar ahora el magistrado Manuel Díaz, quien hará favor de entregar los reconocimientos al doctor Pedro Dileya. A la doctora Graciela Mónica Morgan. Igualmente a nuestra moderadora, la magistrada Leticia Taboada, le entregamos un reconocimiento. Y a todos ustedes agradecemos mucho su presencia. El día de mañana nos veremos nuevamente un poco antes de las 4 para llevar a cabo el registro y tratar de empezar lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos, tengan buenas noches y que descansen.